Uno de los errores más habituales entre los estudiantes de español es hablar en pasado. Parece una tontería, pero muchos no entienden la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto. ¿Qué? Me refiero a la diferencia entre he comido y comí. Te aseguro que tú también lo haces mal y no sabes cuándo usar uno u otro. ¿A que sí? Quédate y aprende conmigo. Porque ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Antes de empezar, he de decirte que casi al final del vídeo te daré un truco para que cuando hables en español utilizando el pasado, parezca que eres un nativo. Dicho esto, voy a contarte dos historias. Hace unos años me apunté a clases de conducir. Un día decidí que ya era hora de ponerme manos a la obra. Una mañana tuve mi primera clase. El instructor comenzó a explicar todo lo necesario para poder empezar. Cómo ajustar el asiento, cómo ponerse el cinturón, acelerar, frenar, las marchas. Yo, la verdad, no presté mucha atención. Pero pensé, seguro que lo clavo. Sin embargo, cuando me subí al coche, me quedé totalmente bloqueado. Pero traté de mantener la calma o al menos fingirla. Lo que pasa es que como no atendí durante la clase, no supe reconocer ninguno de los pedales. Ni el acelerador, ni el freno, ni el embrague... ¿Y las marchas? Ni idea. Solo números en una palanca. Al final de la clase, a la hora de aparcar, puse la marcha atrás y... choqué con la farola de la esquina. El instructor me miró y me dijo... bueno, mejor una farola que una persona. Cuando terminó la clase, salí del coche con la autoestima por los suelos. Pero luego pensé, te apuntaste al carnet de conducir con un objetivo. Pues ahora, a seguir con ello. Ahora vamos con la segunda historia. Esta mañana me he apuntado a clases de conducir. Hoy he decidido que ya era hora de ponerme manos a la obra. Esta mañana he tenido mi primera clase. El instructor ha comenzado a explicar todo lo necesario para poder empezar. Cómo ajustar el asiento, cómo ponerse el cinturón, acelerar, frenar, las marchas. Yo la verdad no he prestado mucha atención, pero he pensado, seguro que lo clavo. Sin embargo, cuando me he subido al coche, me he quedado totalmente bloqueado. Pero he intentado mantener la calma, o al menos fingirla. Lo que pasa es que, como no he atendido durante la clase, no he sabido reconocer ninguno de los pedales. Ni el acelerador, ni el freno, ni el embrague. ¿Y las marchas? Ni idea. Solo números en una palanca. Al final de la clase, a la hora de aparcar, he puesto la marcha atrás y... he chocado con la farola de la esquina. El instructor me ha mirado y me ha dicho, bueno, mejor una farola que una persona. Cuando ha terminado la clase, he salido del coche con la autoestima por los suelos. Pero luego he pensado, te has apuntado al carnet de conducir con un objetivo. Pues ahora, a seguir con ello. Seguro que lo has notado, pero las dos historias son exactamente las mismas. En la primera historia solo he utilizado el pretérito perfecto simple. Ya sabes, me apunté, decidí, tuve, comenzó, mientras que en la segunda historia solo he utilizado el pretérito perfecto compuesto. Es decir, me he apuntado, he decidido, he tenido, ha comenzado... Pero, ¿qué clase de magia es esta? ¿Cómo lo haces? Te lo voy a explicar. Pero antes tengo que preguntarte una cosa. ¿Sabes lo que son los marcadores de tiempo? Bueno, no pasa nada. Aunque suene a técnica ninja, es súper fácil. Los marcadores de tiempo son palabras que usamos como referencia temporal. Te pongo un ejemplo. Ha habido un robo. ¿Pero cuándo? ¿Hoy? ¿Hace 5 minutos? ¿Esta mañana? ¿Ayer? ¿Hace un año? ¿Ves? Hoy, hace 5 minutos, esta mañana, ayer y hace un año nos sirven como puntos de referencia para saber cuándo ha ocurrido el robo. Por lo tanto, cuando hablamos, de alguna manera los marcadores de tiempo se coordinan con los tiempos verbales para ayudarnos a entender si alguien está hablando del pasado, del presente o del futuro. ¿Y para qué te cuento esto? Pues para explicarte que la única diferencia entre pretérito perfecto simple
y pretérito perfecto compuesto es que el evento del que hablamos se sitúa más lejos o más cerca del tiempo presente. Para que lo entiendas, usamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de todo lo que pasa hoy, o al menos tiene relación con el presente. Y usamos el pretérito perfecto simple para hablar de cualquier cosa que haya pasado ayer, hace un año, hace 20 o incluso hace 1000 años. Te pongo unos ejemplos. Esta mañana he comido pasta. Ayer comí pasta. Hoy he ido a trabajar. Ayer fui a trabajar. ¿Lo ves? Si cambian los marcadores temporales, también cambia el tiempo verbal. Sí, pero ¿qué hay de frases como en 5 años no he ido a España y en 5 años no fui a España? Bien visto. Como he dicho antes, usamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de todo lo que pasa hoy, o al menos tiene relación con el presente. Y usamos el pretérito perfecto simple para hablar de cualquier cosa que haya pasado ayer, hace un año, hace 20 o incluso hace 1000 años. Ponlo otra vez. Pero la parte que nos interesa. Usamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de todo lo que pasa hoy, o al menos tiene relación con el presente. Ah, relación con el presente. Esa es la parte importante. En 5 años no he ido a España. Aquí usamos el pretérito perfecto compuesto porque lo que decimos tiene que ver con el presente. Porque llevamos 5 años sin ir a España. La última vez que fuimos a España fue hace 5 años. En cambio, en la frase en 5 años no fui a España, usamos el pretérito perfecto simple porque estamos hablando de un evento que ya no tiene relación con el presente. Durante 5 años no fui a España. Pasados ya esos 5 años, pues cogí un vuelo y... ¿Lo entiendes? Bueno, como te he dicho al principio, te voy a dar un consejo. Aunque creo que solo lo deberías hacer si realmente estás empezando a estudiar español. Bueno, ahí va el consejo. Perfectamente puedes hablar usando solo el pretérito perfecto simple. ¿Por qué? Pues porque aunque existan matices, ambos pasados, el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto, se usan para hablar del pasado, pero un pasado que ya ha terminado. Esto es súper importante, pero este detalle lo explicaré mejor en otro vídeo que quizá te lo ponga por aquí. Ahora estamos hablando de esto. En realidad, el usar el pretérito perfecto compuesto o el pretérito perfecto simple es un rasgo dialectal. Yo, siendo de España, de Madrid, de la ciudad de Madrid, cuando hablo utilizo los dos de la manera que te he explicado. Sin embargo, hay otros dialectos, sobre todo en Hispanoamérica, en los que no se usa para nada el pretérito perfecto compuesto. Vamos, que no importa que estés hablando de cosas que han pasado hoy, ayer o hace 5 años. Siempre se usa el pretérito perfecto simple. Así que, si no quieres complicarte mucho la vida, puedes hablar perfectamente solo usando el pretérito perfecto simple y nadie te puede corregir. Bueno, ahora te propongo un juego. ¿Me podrías decir qué tiempo verbal encaja en cada uno de estos huecos? Fíjate muy bien en los marcadores de tiempo. Bien. Lo estás haciendo bastante bien. Continúa así. Genial. ¿Te ha quedado clara la diferencia entre el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto? Si aún tienes dudas o quieres que veamos juntos algún ejemplo de cuándo usar cada tiempo verbal, escribe tu comentario aquí abajo y estaré encantado de ayudarte.